Te hemos alabado, te hemos cantado, hemos dispuesto nuestro corazón para ti, Señor, y nos acercamos ante el trono de tu gracia para recibir el oportuno socorro. Hoy te pedimos que nos enseñes, que nos ayudes, que nos muestres en tu palabra con revelación, con iluminación. Amado Espíritu Santo, yo te pido que tú bendigas nuestra mente, nuestro corazón, y que transformes por medio de la luz. Tú dijiste un día, hágase la luz, y hoy decimos que hay luz, que se hace la luz en nuestro entendimiento. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Saluda al que está a su lado, por favor. Dígale qué bueno que estamos juntos. Los miércoles tenemos entonces la oportunidad de estudiar doctrina y tenemos que ir mirando gradualmente, para algunos recordar y para otros conocer el asunto de la doctrina básica, fundamental, que es la que nos permite tener una comunión más precisa, más certera con el Señor, y que además nos enseña, nos dice cómo vivir la vida cristiana. Hoy quiero hablar acerca de imposición de manos. Imposición de manos tiene que ver literalmente con tomar la mano y ponerla encima. Ponerla encima. ¿Por qué? Porque en ese sentido la imposición de manos es un acto simbólico que consiste en poner las manos o la mano sobre una persona o un animal para transmitir. Básicamente tiene que ver con transmitir. En el Antiguo Testamento se ponía sobre algún animalito para transmitir los pecados, por ejemplo, de las personas que iban y ofrendaban ese animal. Tenían que imponer la mano los sacerdotes para que entonces las culpas fueran puestas, transmitidas de una manera simbólica a ese animalito. Había un sacrificio anual, el día de la expiación, y el sacerdote ponía las manos sobre un animalito que le fue conferido, le fue impartido un don mediante profecía, es decir, mediante lo que fue declarado. Esto significa que quien da y quien imparte los dones es el Espíritu de Dios, que quien hace las cosas es el Espíritu de Dios, mediante, diga conmigo, mediante. Ahora, y luego añade el apóstol, con la imposición de las manos, ¿de quién? Del presbiterio. El presbiterio es el cuerpo o el grupo de ancianos, pastores, colegiados, como quiera llamarle, dentro de una congregación, y que son las autoridades del presbiterio y que hacen las veces de autoridad o de gobierno en una congregación. Pablo le está diciendo entonces a Timoteo, te fue conferido, te fue dado un don por medio de la profecía, es decir, te lo dio el Espíritu Santo, pero fue confirmado a través de la imposición de las manos. Entonces, este mover del Espíritu Santo a través de la iglesia en el mundo, esta visitación que el Espíritu Santo está trayendo en el mundo, está haciendo realidad esta verdad que es muy antigua en realidad. ¿Qué tanto están haciendo acá? Me están distrayendo. Una verdad muy antigua que tiene que ver precisamente con una cuestión espiritual muy particular, con la imposición de las manos. ¿Qué es la doctrina de la imposición de las manos? Bueno, para decirlo de una manera muy práctica, la imposición de manos es uno de los principios de los fundamentos de Cristo, es decir, lo que Cristo hacía. Lo que Cristo hacía. Vamos a ver algunos versículos bíblicos más adelante en donde el Señor Jesucristo imponía las manos sobre los enfermos, sobre los niños, y Él era una práctica continua que Él tenía. Por eso es un fundamento de lo que Cristo enseñaba. Recuerde que la palabra doctrina es lo que se enseña, y Cristo enseñaba esto.
Él es nuestro máximo ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, bájenme un poquito de monitores, Richie. Esto entonces nos refiere inmediatamente a lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 6, versículo 2. Hebreos 6, 2. Cuando lo tenga, vamos a darle lectura juntos. Y si nos ayudan ahí en la pantalla, 1, 2, 3. De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ya en el versículo anterior, el Señor estaba mencionando otros aspectos de la doctrina básica, pero yo quise continuar ahora con el asunto de la imposición de manos, porque prácticamente acabamos de estudiar la doctrina de bautismos. Tenemos fresco el asunto de los bautismos o bautizos, es correcto de cualquier manera, y entonces hoy la imposición de manos. ¿Cuál es ese significado básico de la imposición de manos? Pues vamos a decir que entonces es un método bíblico de conferir o de impartir una bendición divina. En el Antiguo Testamento tenía la connotación incluso de maldecir. Hay un pasaje bíblico en Levítico en donde sacaban a la persona y entonces tenían que poner sus manos sobre él, el pueblo, y después era apedreado. En el Nuevo Testamento eso cambia con Cristo y entonces ya no tiene la connotación de maldición o de imposición de manos para conferir pecados, porque cambia, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estamos acá? Entonces, en el Nuevo Testamento tiene que ver solo con bendición, con impartir un don o una bendición divina. Entonces, dentro de esta misma definición, las manos ungidas llegan a ser el canal, la persona que impone las manos llega a ser el canal o llega a ser el vehículo o llega a ser el puente por el cual algo, digamos un don o digamos una impartición de Dios, se transfiere de una persona a otra. Cuando una persona impone manos sobre otra persona, está transfiriendo esto que estamos estudiando en esta tarde. 3 palabras principales con este ministerio o con esta doctrina de imponer manos. La primera palabra sería identificación. Si usted está anotando, es importante que anote identificación. Identificación. La otra palabra sería impartición. Y finalmente, confirmación. Identificación, impartición y confirmación. Ahora, usted sabe que para hacer doctrina de algo, tiene que encontrarse un equilibrio bíblico y, de ser posible, tiene que estar en ambos testamentos, preferentemente, para que entonces sea una doctrina, algo que se pueda enseñar y que sea bíblicamente razonable. Y esta doctrina se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esta doctrina la encontramos en ambos testamentos. Entonces, es una doctrina sana en ese sentido. Hoy hay muchos detractores acerca de la imposición de manos. De hecho, muchas iglesias están dando marcha atrás con la imposición de manos, con el asunto de hablar en lenguas, con un montón de cosas que son del Espíritu, que son bíblicas, pero que por modas o por enseñanzas modernistas están haciendo a un lado. Nosotros, al contrario, nosotros estamos volviendo a la senda antigua, estamos viniendo a la fuente de agua viva, a la palabra de Dios, para afirmar y para refundamentar lo que la Biblia enseña al respecto. Entonces, sí, esta doctrina de la imposición de manos está en ambos testamentos y además es un ministerio propiamente dicho que se aplica, o un servicio que se da a las personas
a través de una persona ungida. Ahora, no solamente tiene que ver con una persona ungida, con el presbiterio a alguna persona. Un padre, un papá, es la autoridad de su hijo o de su esposa. Y entonces tiene la autoridad de parte del Señor de imponer las manos sobre su esposa, sobre sus hijos, para identificación, impartición y confirmación. ¿Qué sería identificación? Es decir, impone las manos sobre su hijo y declara: Señor, gracias por mi hijo, porque somos la familia de Dios. Una declaración por ahí, por el estilo. Otra, la palabra impartición tiene que ver con: Señor, por favor, bendice, y impone sus manos, bendice a mi hijo, te pido que le des esto, que lo sanes, en fin. O la palabra confirmación, que finalmente son 3 tiempos, en donde impone las manos y dice: gracias, Señor, porque ya lo sanaste. Yo declaro que esta sanidad es completa, es total, en fin, está confirmando. Puede ser una palabra profética, puede ser algo que Dios está dando. Imposición de manos entonces se usa para identificar, se usa para impartir y se usa para confirmar. Diga conmigo: identificar, impartir y confirmar. Otra vez. Yo quiero que usted tenga los fundamentos muy claros, porque conforme va pasando el tiempo, nuestra fe va siendo atacada. Y no crea que por los incrédulos. A veces la fe misma está siendo atacada desde la fe, desde adentro, de los que dicen creer, pero que no tienen fundamentos y que finalmente van haciendo doctrina de lo que les conviene o de lo que ellos mismos entienden. Pero la palabra dice de Dios que no tiene una interpretación humana, la palabra se interpreta a sí misma. Así que entonces lo que la Biblia enseña es lo que nosotros creemos. Vamos a ver algunas porciones del Antiguo Testamento. Los chicos nos van a ayudar ahí con las citas bíblicas para ir un poco rápido, pero los que están anotando, anótelo, y si no, ya sabe, si ya bajó la aplicación de CC Yautepec, ahí aparece también el bosquejo sí, aparece ahí el bosquejo en MTM Radio o en CC Yautepec de lo que estamos esta tarde enseñando. Pero bajo el sistema levítico, recuerde que en el Antiguo Testamento operaba la ley, y el sistema levítico hace referencia a la tribu de Leví, que era quien se encargaba de llevar a cabo y de oficiar conforme a la ley. Entonces, hay muchas citas, solo escogimos algunas para poder tener un contexto más amplio de lo que es la imposición de manos. Primero, Éxodo 29, versículo 10. Éxodo 29, 10. Dice, ahí está en la pantalla: después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Fíjese bien, la cabeza, en este sentido, en la cabeza del becerro o en la cabeza de una persona, no es que no se pueda imponer manos en otra parte, preferentemente en la cabeza, pero a veces tenemos por costumbre que si le duele el brazo, le ponemos la mano en el brazo. Esas son solamente costumbres, pero no tiene nada que ver con un asunto doctrinal, para que me explique. No es una cuestión mística, y eso es lo que yo quiero que entendamos, porque la sanidad la da Dios, no tus manos. ¿Estamos acá? La imposición de manos es solamente una identificación, una impartición y una confirmación, pero de lo que Dios hace. Ahora, también hay que tener cuidado quién impone manos, y lo vamos a ver más adelante. Pero quiero hablar, por ejemplo, de este asunto. La mano es el primer miembro del cuerpo que tiene que ver con contacto. Cuando saludamos con las manos, no saludamos con el pie, ¿verdad? Así, solo algunas tribus allá en Australia se daban el pie en lugar de darse la mano, pero saludamos con la mano porque de una manera biológica Dios nos creó con tales terminaciones nerviosas en las manos
que cuando nosotros tocamos al tacto, estamos ya de suyo transmitiendo